Mi nuera dijo: «Eres demasiado vieja para viajar, quédate a cuidar la casa», y me fui sin pedir permiso. «Eres demasiado vieja para viajes largos, suegra». Todavía puedo escuchar la voz de mi nuera, Laura, como si me estuviera hablando al oído mientras la camioneta se alejaba. No lo dijo con odio abierto. Lo dijo con esa clase de sonrisa que se usa cuando alguien cree que está siendo práctico, pero en realidad está siendo cruel. «Mejor quédate cuidando la casa», añadió. «Ya sabe, riegue las plantas, y por favor ponga doble seguro. No queremos sorpresas». Mi hijo estaba ahí, a un lado de ella, sosteniendo una mochila y fingiendo que revisaba algo en el celular, como si no acabara de escuchar cómo me convertían en la empleada doméstica de mi propia vida. Los niños iban atrás, emocionados, hablando de playas, de comida, de fotos. Nadie me miró a los ojos. Yo solo levanté la mano y sonreí. Porque eso hago yo. Eso he hecho siempre. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. No lloré cuando se fueron. Ni siquiera sentí rabia en ese instante. Sentí algo peor, ese vacío callado que se queda cuando te das cuenta de que ya ni siquiera eres parte de la conversación. El aire olía a la mañana de siempre, a calle recién barrida, a humedad en las macetas, a café que alguien no me ofreció. Yo me quedé en la puerta viendo cómo la camioneta negra doblaba la esquina, escuchando las risas apagarse. «Solo familia», había dicho Laura antes, como si esa frase justificara todo. Solo familia. Como si yo no lo fuera. Al día siguiente, el golpe me llegó envuelto en papel. El cartero dejó un sobre en mi buzón. El logo de una agencia de viajes todavía se veía claro, como una burla elegante. Lo abrí por curiosidad, y ahí estaban, los boletos de avión. Me quedé mirándolos un minuto entero, como si fueran de alguien más. Salida en 3 días. Destino, Atenas. 2 adultos. 2 niños. Asientos juntos. Y, por supuesto, mi nombre no aparecía. Me llevé los boletos a la cocina y los puse sobre la mesa. La misma mesa donde mi esposo, Roberto, solía apoyar el periódico. La misma donde mi hijo hacía tarea y me pedía ayuda. La misma donde yo creí que estaba construyendo una familia, no una empresa donde yo solo era la que resuelve. Puse agua a hervir. Preparé té. A esta edad, cuando algo te golpea en el pecho, haces té y esperas que las manos dejen de temblar. Pero no dejaron. Me temblaron cuando abrí mi libreta vieja y busqué el número de la agencia. Me temblaron cuando escuché a una muchacha contestar con voz demasiado alegre. «Quisiera cancelar estos boletos», dije. «¿Puedo preguntar el motivo, señora?» Tragué saliva. «No. Solo, cancélalos». Hubo una pausa, como si del otro lado sintieran mi edad, mi tono, mi dignidad sosteniéndose apenas. «Claro, por supuesto». Me dictó el número de confirmación. Lo anoté despacio, cuidando cada cifra, como si escribirlo fuera aceptar la realidad. No me habían invitado. Me habían dejado. Colgué. Hice otra taza de té y me senté en el sillón de la sala, ese donde alguna vez arrullé a mi hijo cuando era pequeño. Enfrente, en la repisa, estaba la foto de Roberto. Había muerto hace 20 años, pero en esa imagen seguía sonriendo como si todavía pudiera salir a defenderme. «Si estuvieras aquí, esto no habría pasado», murmuré. Y ahí, en esa sala, mirando mis propias paredes, entendí algo doloroso. Yo había sido muchas cosas. Esposa, enfermera, cocinera, la que se encarga, la que cuida, la que nunca estorba. Y en la última década, solo la abuela. No mi nombre, no mi historia, solo una presencia útil. Me imaginé el chat familiar llenándose de fotos, cielo azul, mar, platos de comida, los niños sonriendo. Y luego el mensaje final,
el que siempre llega tarde y mal. Te extrañamos. Como si mi ausencia fuera casualidad. Volví a mirar los boletos cancelados. Entonces abrí el cajón donde guardo mi pasaporte. Seguía vigente. Revisé mis ahorros. Tenía un poco más de lo suficiente. No tenía deudas. No tenía a nadie dependiendo de mí. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me dio miedo y paz al mismo tiempo. Ya no tenía por qué pedir permiso. Abrí mi computadora. Entré a un sitio de vuelos. Mis dedos iban lentos, no por torpeza, sino porque cada clic se sentía como un paso fuera de una jaula. Reservé un boleto. Atenas. Un asiento junto al pasillo. Solo uno. Después llamé a mi vecina, Carolina. ¿Me harías un favor? ¿Podrías regar mis plantas unos días? Claro, mija. ¿Vas a salir? Miré la cocina, el sobre, el té, la foto de Roberto. Solo, un pequeño viaje, respondí. No le di detalles. Ni a ella, ni a nadie. Empaqué una maleta pequeña. Zapatos cómodos. Mi mejor pañuelo. Y encontré ese vestido azul marino que no me ponía desde el funeral de Roberto. No porque me doliera, sino porque ese vestido me hacía verme firme, elegante, como alguien que no se disculpa por existir. Esa noche me senté en el porche. La calle estaba quieta. El viento movía las hojas como si alguien respirara cerca. Pensé, ¿y si se dan cuenta? ¿Y si me llaman? Y luego pensé algo más fuerte. ¿Y si no? Al amanecer cerré la puerta con llave, dejé una nota para Carolina y bajé los escalones despacio, pero con una decisión que yo misma casi no reconocía. No miré atrás. En el aeropuerto, la gente revisó mi pasaporte y me regaló una sonrisa de cortesía, de esas que la gente joven usa cuando ve a una mujer mayor viajando sola. Que disfrute su vuelo, señora. No respondí. No por grosería, sino porque si abría la boca, tal vez salía un temblor. Y yo ya había temblado suficiente. Caminé con una mano en el asa de la maleta y la otra apretando mi pase de abordar como si fuera un escudo. No había volado en casi 30 años. Todo era cristal, anuncios, gente corriendo con su vida hecha nudos. Pero yo avancé como si perteneciera allí, porque a veces fingir que perteneces es el primer acto de valentía cuando llevas años siendo invisible. En el avión, me senté en el pasillo. La gente acomodaba equipaje, discutía, se reía. El asiento de al lado quedó vacío hasta el último momento, y entonces se sentó un hombre joven, como de 30 y tantos, con anillo de casado y ojos tranquilos. ¿Viaje largo?, me preguntó mientras el avión comenzaba a moverse. Lo suficiente, respondí. Sonrió y me dejó en paz. Se lo agradecí en silencio. Dormí casi todo el vuelo. No un sueño profundo, sino ese sueño necesario que evita que la tristeza se convierta en rabia. Cuando desperté, miré por la ventanilla. El Mediterráneo era una sábana azul interminable. Y ahí lo entendí de verdad. Lo hice. No estaba yendo a pasear. No estaba yendo a presumir. Yo estaba yendo porque mi nuera me dijo que no fuera. Porque me quiso dejar atrás. En Atenas todo olía distinto. El calor tenía otro carácter, como si el aire estuviera vivo. Tomé un taxi hacia un hospedaje sencillo, limpio, sin lujos. La mujer de recepción me llamó señora, como si esa palabra todavía significara algo. En cuanto cerré la puerta de mi habitación, puse la maleta junto a la pared y me senté en la orilla de la cama. No lloré. Solo me quedé viendo el piso, quieta, como quien recién empieza a entender cuántos años se pasó tragándose cosas. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo claro. No estaba huyendo. Estaba volviendo a mí. Pero todavía no sabía que en esta ciudad iba a conocer a alguien que cambiaría el viaje por completo. Me quedé sentada en la orilla de la cama un buen rato, mirando el piso como si las baldosas fueran a explicarme en qué momento mi vida se había vuelto tan pequeña.
La habitación era sencilla, limpia, con una ventana que dejaba entrar una luz distinta a la de mi casa. No era más brillante, era más suave, como si aquí el sol no gritara, sino que susurrara. Respiré hondo. Me llevé la mano al pecho. No estaba agitada por el viaje. Estaba agitada por una idea nueva, peligrosa, casi irrespetuosa para alguien como yo. Yo no tenía que estar aquí, y aún así había venido. No lloré. No me desmoroné. Solo me quedé quieta. Porque la pena, cuando se vuelve vieja, no siempre sale en lágrimas. A veces sale en un silencio pesado. En recuerdos que vuelven sin invitación. Me levanté despacio, acomodé mi maleta junto a la pared y caminé hacia la ventana. Abrí las contraventanas. Atenas se desplegó ante mí con sonidos que no conocía, pasos, motos, voces rápidas, platos chocando a lo lejos. Y un olor, pan caliente, algo dulce, algo salado, como si el aire estuviera hecho de calle y vida. Esa tarde no hice nada grande. Ni monumentos. Ni tours. No estaba aquí para presumirle al mundo que todavía podía. Salí solo a caminar unas cuadras, sin rumbo. Encontré una panadería pequeña. Compré pan, aceitunas. Me senté en una mesa. El mesero fue amable, de esos que no te apuran. Comí lento. Y me di cuenta de algo que me dolió por dentro. No revisé el celular ni una sola vez. Nadie estaba esperando que yo avisara si ya había comido. Nadie me iba a escribir, ¿cómo te sientes, mamá? Nadie me iba a decir, ¿llegaste bien? Y, sin embargo, el mundo seguía girando. Esa noche volví a mi habitación con un cansancio raro. No en el cuerpo, en el alma. Me senté en la cama, me quité los zapatos y me quedé mirando mis manos. Mis manos habían cuidado a todo mundo. Habían cambiado pañales. Habían servido platos. Habían lavado uniformes. Habían sostenido frentes con fiebre. Habían acariciado el cabello de mi esposo cuando se estaba apagando. Y ahora, esas manos estaban aquí, en otro país, sin que nadie me hubiera dado permiso. Dormí temprano. No un sueño profundo. Uno interrumpido, como si mi cabeza todavía estuviera en esa casa que Laura me ordenó cuidar como siempre. Pero al amanecer me desperté antes que el ruido. La luz entró por la ventana con una calma que me pareció casi un regalo. Abrí de nuevo las contraventanas y dejé que el aire me pegara en la cara. Entonces hice algo que no hacía desde hacía años. Busqué mi cosmetiquera. Encontré un labial viejo, casi olvidado en el fondo, como si también él llevara tiempo esperando. Me lo puse. No mucho. Solo un toque. El color era el mismo que yo usaba antes de que mi vida se volviera beige. Antes de que todo en mí fuera práctico, silencioso, disculpándose por existir. Cuando terminé, me miré al espejo. No vi a una anciana. Vi a una mujer cansada de ser invisible. Bajé a recepción. La muchacha del escritorio hablaba inglés y también un poco de español, o al menos lo intentaba con una sonrisa. ¿Qué recomienda para visitar?, pregunté. Ella empezó a hablar de lugares turísticos, de fotos, de lo más famoso. Le hice un gesto con la mano, suave. No quiero lo típico. Quiero un lugar tranquilo. Ella pensó un segundo y luego escribió algo en un papel. Anafiotica, dijo. Es antiguo, bonito, muy pacífico. Anafiotica, repetí, saboreando la palabra. Salí con ese papel en el bolso como si fuera un mapa secreto. Subí por callejones donde el suelo parecía guardar siglos. Caminé despacio, no porque no pudiera, sino porque quería mirar. Quería absorber. Y entonces lo vi. Casitas blancas, callejones estrechos, macetas con flores, puertas viejas, gatos dormidos como dueños del mundo. Todo era lento. Todo era terco y hermoso. Mis pies me empezaron a doler, así que me senté en una banca de piedra.
Frente a mí pasaban parejas jóvenes, felices, ruidosas. Nadie me miraba raro. Nadie me decía, ya siéntese. Nadie me ofrecía el brazo como si fuera frágil. Por primera vez en años, yo no era la que estorba en una foto. Yo era solo, una persona existiendo. Y ahí, con esa calma extraña, pensé en mi nieta Amelia. 16 años. Todo filtros, audífonos, sarcasmo. Siempre me mandaba selfies haciendo muecas. La última vez que vino a mi casa, me pidió que le enseñara a freír un huevo y luego se rió diciéndome: abuela, tú eres la susurradora de huevos. Me dio ternura. Y me dio tristeza. Porque Amelia, al menos, todavía me veía. No como mi nuera. No como mi hijo, que a veces me miraba, pero como quien mira un mueble que siempre está ahí. Busqué en mi bolsa y saqué una postal que había comprado en la panadería. Ni siquiera sabía por qué la había comprado. Simplemente lo hice. Me senté otra vez y empecé a escribir como si mis dedos supieran algo que mi mente todavía no aceptaba. Querida Amelia, ¿adivina dónde estoy? Grecia. El mar es más azul de lo que te imaginas. Espero que estés bien. Con amor, tu abuela. No escribí a mi hijo. No escribí a Laura. Ellos no necesitaban saber. O quizás sí, pero no merecían mi vulnerabilidad. Encontré un buzón cerca de un café. Metí la postal y después pedí un café. Lo tomé lento, como lo hacía mi mamá cuando yo era niña, cuando la mañana era un lugar seguro y no una lista de obligaciones. Esa tarde caminé de regreso al hospedaje sin revisar mensajes, sin abrir chats, sin esperar nada. Y aún así, en mi cuarto, al caer la noche, me descubrí tarareando una melodía. Una canción vieja. Una que Roberto solía cantar mientras se afeitaba. Me quedé quieta, sorprendida. Había pasado años sin tararear nada. Porque cuando la gente te usa como fondo, hasta tu alegría empieza a parecerte un lujo. Me acosté y miré el techo. No estaba joven. No era particularmente valiente. Pero estaba donde yo quería estar. Y eso contaba. Yo no tenía ningún plan de conocer a alguien. No iba a hacer amistades. No era ese tipo de mujer, o al menos eso creía. Pero la vida tiene un sentido del humor raro. Y cuando decide mover algo, no te pide permiso. Pasó 2 días después, en el desayuno. El comedor del hospedaje era pequeño, con mesas sencillas y un ventanal que daba a la calle. Yo estaba en una mesa junto a la ventana, con mi café y una rebanada de pan tostado. Estaba untando mantequilla con demasiado cuidado, como si la manera de mover el cuchillo pudiera mantener mi corazón tranquilo. En la mesa de al lado había una mujer de mi edad, quizá un poco mayor. Cabello plateado recogido en un chongo apretado, lentes a media nariz, ojos filosos, de esos ojos que han visto demasiado como para fingir. De pronto, sin voltearme del todo, soltó: «Está usando demasiada mantequilla». Me quedé con el cuchillo en el aire. La miré. No lo dijo feo. No lo dijo como ataque. Lo dijo como quien se siente con derecho de opinar, porque ya no le tiene miedo a nada. Y, para mi sorpresa, algo en mí se animó. Peor sería usar muy poca, respondí. Ella me observó un segundo, y luego asintió. Justo, dijo, como si acabáramos de cerrar un trato. Se presentó sin ceremonia. Me llamo Rosalía. El nombre me sonó fuerte, elegante, como una mujer que no pide permiso para existir. Yo soy Elena, dije, y me sorprendió sentir un pequeño orgullo al decir mi nombre en voz alta, como si estuviera recuperándolo. Rosalía me dijo que era francesa, retirada, directora de escuela durante muchos años. Lo soltó como quien dice me gusta el pan, o prefiero el café cargado. Y luego, así casual, como si fuera un dato más. Soy viuda. Esa palabra me tocó el pecho. Yo también lo era. Pero a mí me tomó años decirlo sin que se me quebrara la voz.
Rosalía tenía algo, una confianza seca, como perfume caro, no grita, pero se queda. Empezamos a caminar juntas por las mañanas. No lejos. Solo paseos cortos por calles tranquilas. Me gustaba cómo miraba las cosas, no las postales, no lo famoso. Miraba detalles. Una ventana rota pintada de lila. Un perro dormido junto a una estatua. Una maceta chueca que igual insistía en dar flores. En el almuerzo nos sentamos bajo una terraza cubierta de enredaderas. Pedimos vino blanco frío. Rosalía hablaba de sus alumnos. De los problemáticos. De esos que todo mundo odiaba y ella, en secreto, quería más, porque eran los que más necesitaban que alguien los viera. Yo le hablé de mi jardín. De mis tomates que nunca cooperaban por más que yo les hablara bonito. Y entonces ella preguntó, como quien pregunta el clima. ¿Y tu familia? Sentí que se me endurecía el estómago. Miré mi copa. Busqué una respuesta bonita. Una de esas que una mujer como yo da para no incomodar. Están bien, dije al fin. Solo, pensaron que yo era demasiado vieja para viajar. Rosalía dejó la copa en la mesa con calma. ¿Te dijeron eso? Asentí. Yo esperaba lástima, drama, comentarios. Pero Rosalía solo tomó un sorbo, tranquila, y dijo la frase más simple y más contundente que me habían dicho en años. Estás aquí. Entonces estaban equivocados. No supe qué contestar. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que me quedé en mi carril. En todas las fiestas donde cociné para todos y no me senté a disfrutar. En los viajes que yo ayudé a pagar y donde mi lugar nunca estuvo reservado. ¿Cuántas veces me dije, están ocupados? ¿Cuántas veces me mentí, me necesitan aquí? Pero la verdad era otra. No me necesitaban. Me necesitaban solo para cuidar, para resolver, para sostener. Y yo, me había dejado. A la mañana siguiente, Rosalía tocó mi puerta. Traía un mapa doblado bajo el brazo y esa chispa en la mirada de alguien que todavía se atreve. Florencia, dijo. No está lejos. Siempre quise verlo sufici. Yo parpadeé. ¿Tú, quieres que yo vaya? Rosalía levantó una ceja. ¿Por qué no? Sentí el miedo. Ese miedo viejo que te dice, no hagas ruido, no te salgas, no incomodes. Pero había otra voz, más reciente, más firme. La voz que nació el día que Laura me llamó demasiado vieja. Vamos, dije. Esa misma tarde compramos boletos de tren. 2 mujeres mayores comprando asientos de ida como estudiantes. Reímos en la cena, pero por dentro yo todavía traía un nudo, como un músculo que no estaba acostumbrado a moverse. Esa noche recibí un mensaje de Laura. No un ¿cómo estás? No un ¿llegaste bien? Solo esto. ¿Revisaste el jardín? El sistema de riego ha estado raro. Me quedé mirando la pantalla con una frialdad que me sorprendió. No respondí. En cambio, empecé a empacar. Doblé mi vestido azul marino con cuidado. Enrollé mis zapatos. Guardé mi pañuelo. Metí el labial. Rosalía me había dejado un pequeño florero con margaritas en la esquina de mi cuarto. Porque pareces alguien que aprecia las flores sin necesitar una razón, me dijo. Y tenía razón. Esa noche, tomé mi celular. Lo metí en un cajón. Y lo apagué. Sin pings. Sin alertas. Sin la obligación de explicar por qué yo también merecía un lugar. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como alguien esperando ser incluida. Me sentí como alguien avanzando. Y al día siguiente, el tren a Florencia saldría después de las 9. Y yo iba a estar arriba. El tren a Florencia salió poco después de las 9 de la mañana. Rosalía y yo nos sentamos una junto a la otra, en un vagón tranquilo.
Colocamos las maletas arriba y dejamos entre nosotras una bolsa de papel con croissants tibios que había comprado ella antes de salir. El aroma a mantequilla llenó el aire como un recuerdo amable. Rosalía sacó un libro en francés, uno de misterio. Yo miré por la ventana. El paisaje comenzó a deslizarse con una suavidad casi hipnótica. Colinas doradas, viñedos interminables, pueblos pequeños que parecían dormidos en su propia historia. Todo se movía lento, como si el mundo hubiera decidido no apurarnos. Me recordó un cuadro que Roberto había comprado una vez en un mercado de pulgas. El marco era barato, torcido, pero el paisaje dentro era hermoso. Él dijo que le gustaba porque parecía un lugar al que nunca iría. Nunca imaginé que yo sí lo haría. No hablamos mucho durante el trayecto. Y fue un alivio. Rosalía no llenaba los silencios por incomodidad. Los respetaba. En un momento, levantó la vista del libro y, sin decir nada, me ofreció el último croissant. Lo tomé. Sonreí. Eso fue suficiente. Florencia nos recibió con aire tibio y calles estrechas. El taxi nos dejó frente a un hotel antiguo, con una fachada que había visto demasiados años para fingir juventud. El elevador crujía y las llaves eran de esas pesadas, con llaveros de cuero. Nuestra habitación tenía un balcón diminuto que daba a tejados rojizos y ropa colgada entre edificios. «Quiero ver los Uffizi», dijo Rosalía dejando su maleta. «Y quizá comprar algo ridículamente caro que nunca usaré». Hicimos ambas cosas. La galería estaba llena, pero valió cada paso. Me detuve frente al nacimiento de Venus y sentí algo extraño. No fue asombro puro. Fue reconocimiento. Como si una parte de mí supiera que la belleza no siempre es ruidosa. A veces es inevitable. Y no te das cuenta de que te está moviendo por dentro hasta que te arde la garganta. Después caminamos durante horas. Nos sentamos en un café. El mesero coqueteó con Rosalía y ella le devolvió la sonrisa con una naturalidad que me dio envidia. No intentaba verse joven. Simplemente se sentía viva. Esa noche cenamos en un lugar pequeño del otro lado del río. Pasta con mantequilla y salvia. Vino tinto. Vasos cortos. Risas que salían sin pedir permiso. «Estás diferente», me dijo Rosalía de pronto, con voz baja. «¿Diferente cómo?» «Te sientas más derecha. Menos doblada». No supe qué responder. Así que asentí. De regreso en la habitación, por costumbre, abrí el celular. 24 llamadas perdidas. 14 de Laura. El resto, de mi hijo. No escuché los mensajes de voz. Solo leí los textos. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando?» Y luego un audio. La voz de mi hijo sonaba cansada, tensa. «Mamá, por favor llámanos. Los niños están alterados. Pensábamos que estarías en casa». Me quedé mirando la pantalla, esperando sentir algo fuerte. Rabia, culpa, tristeza. Pero lo que sentí fue distancia. No crueldad. No venganza. Espacio. Aire. Al día siguiente Rosalía durmió hasta tarde. Yo salí sola. Caminé sin mapa, siguiendo el olfato. Entré a una tienda de faldas de lino y aretes de plata. No compré nada, pero me los probé. En la tarde subimos en autobús a Fiesole, lejos del ruido. Nos sentamos bajo los árboles y miramos la ciudad desde arriba. Esto, dije sin pensar. Esto era lo que me faltaba. Rosalía asintió. No preguntó. Al volver al hotel, otro mensaje de mi hijo. «Mamá, ¿cancelaste el viaje a propósito?» Llegamos al aeropuerto y, bueno, solo llámanos. Estamos preocupados. Apagué el teléfono. Esa noche, caminando de regreso, Rosalía preguntó, «¿Y ahora a dónde?» Pensé un segundo. «Lisboa», dije. Siempre quise escuchar fado en vivo. Rosalía sonrió. «Entonces vámonos».
Lisboa nos recibió como una vieja amiga, cálida, un poco desordenada, llena de música que no necesitabas entender para sentir. Las banquetas brillaban por la lluvia de la noche anterior. El aire parecía vibrar. Nos hospedamos en una casa de huéspedes con persianas azules y paredes de azulejo. El balcón daba a una plaza donde niños jugaban fútbol entre bancas oxidadas. Esa primera tarde, Rosalía no se sintió bien. Nada grave. Fiebre ligera, cuerpo adolorido. Ve, me dijo. Conoce la ciudad. Pero no fui. Le preparé té. Me senté a su lado. Leí en voz alta un libro que habíamos comprado en Florencia. Se quedó dormida a mitad de un párrafo. Y en ese silencio entendí algo importante. Yo había cuidado a otros toda mi vida, pero esta vez lo hacía por elección, no por obligación. Esa noche cociné para nosotras. Huevos, pan, tomates del mercado. Cenamos envueltas en chalinas. Gracias, me dijo Rosalía. No por la comida, por no irte. Asentí. A la mañana siguiente desperté con música. Un hombre cantaba fado en la plaza. Su voz era áspera, imperfecta, y aún así se metió directo en mis huesos. Me quedé descalza en el balcón, dejándome atravesar por la canción. Cuando Rosalía estuvo mejor, salimos a caminar despacio. Pasamos frente a una iglesia. Las puertas abiertas. Una mujer encendía una vela, juntando las manos como si sostuviera algo frágil. No entré. Solo miré. De vuelta en la casa, encendí el celular. 5 mensajes nuevos. Laura otra vez. Esto no es gracioso. No sabemos qué decirles a los niños. Y mi hijo. Ya hiciste tu punto. ¿Mi punto? Yo no había dicho nada. Rosalía me observó leerlos. No preguntó. Solo sirvió té y me pasó la taza. Esa noche entramos a un bar pequeño de fado. Sin turistas. Sin menú. Una mujer cantaba con una voz que parecía hecha de hierro viejo y seda. Cantaba sobre el abandono. Sobre quedarse atrás. Sobre levantarse. Cerré los ojos. No cantaba para mí, pero entendía cada palabra. La carta llegó doblada en 3, deslizada bajo la puerta durante la noche. Reconocí la letra antes de abrirla. Mi hijo. La sostuve un rato sin leer. Rosalía se ajustaba la bufanda frente al espejo. No dijo nada. La abrí. Mamá, no entendemos qué estás haciendo. Los niños están confundidos. Amelia lloró. Pensamos que estabas molesta, pero esto es otra cosa. Si intentas castigarnos, ya lo lograste. Vuelve a casa. Hablemos. Nada de perdón. Nada de te dejamos fuera. Solo incomodidad. Solo vergüenza. Doblé la carta y la guardé en el cajón. ¿Desayunamos o vamos a lamentar la mala caligrafía de los hijos decepcionantes? Dijo Rosalía. Me reí. De verdad. Comimos en el patio. El sol entraba entre las plantas. El olor a café suavizaba todo. Más tarde me senté sola junto al río. Pensé en Amelia. Pensé en cómo quizá ella no sabía nada de los boletos. Quizá creía que yo había dicho que no. Le escribí un mensaje. Estoy bien. Viajando. No estoy enojada. Solo necesitaba cielo. Lo envié antes de arrepentirme. Cuando Rosalía me encontró, traía pasteles en una bolsa. No puedes irte de Lisboa sin probar esto. Esa tarde, el encargado de la casa de huéspedes me avisó. Su nuera llamó. Dice que los niños la extrañan. Asentí. Gracias. ¿Quiere que la llame? No. Dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, Rosalía me mostró 2 horarios de tren. Madrid o Sevilla. Tú eliges. Miré el cielo despejado. El olor a castañas asadas. Sevilla, dije.
Vamos a ver qué más dijeron que ya no era para mí. Sevilla me golpeó primero con el calor. No un calor amable, no ese calor que te invita a quedarte quieta con una bebida fría. Era un calor que se te metía en los huesos, que te obligaba a sentir el cuerpo, a reconocer que estabas viva. Como una mano firme apoyada en la espalda empujándote hacia adelante. Llegamos por la tarde. El taxi nos dejó frente a un hotel modesto, escondido entre una panadería y una zapatería vieja que olía a cuero y polvo. El edificio no prometía nada, y eso me tranquilizó. Nuestra habitación daba a un patio interior con naranjos. El aroma era dulce, casi insistente, mezclado con algo más, música. Una guitarra flamenca sonaba a lo lejos, no clara, no perfecta, pero constante, como si la ciudad respirara a través de cuerdas tensas. Rosalía dejó su bolso en la cama y dio una vuelta completa. Este lugar exige aretes, declaró. Desapareció en el baño y volvió con unos aros plateados grandes, que se movían con cada paso que daba. Yo me recogí el cabello y volví a usar el labial. El mismo. El que había despertado en Atenas. No planeamos nada esa noche. Salimos a caminar sin rumbo. Las calles estaban vivas, no con ruido de turistas, sino con vida real, voces en balcones, risas que salían de puertas abiertas, pasos apurados, olor a comida caliente. Seguimos el sonido de palmas y terminamos en un patio-restaurante pequeño. No era un espectáculo para cámaras. Era algo íntimo. Una mujer bailaba flamenco. No sonreía. No posaba. No pedía aplausos. Existía. Su cuerpo no era joven. Sus manos tampoco. Pero cuando golpeaba el suelo con los pies, lo hacía con la fuerza de alguien que ya no se disculpa por ocupar espacio. Rosalía se inclinó hacia mí y susurró. Es mayor que nosotras. Sentí que algo me apretaba el pecho. No de tristeza, de reconocimiento. Esa mujer bailaba como si cada paso fuera una promesa hecha a sí misma. Esa noche dormí poco. No por ruido, por pensamientos. Pensé en todas las veces que me quedé sentada, callada, cuando Laura hablaba por encima de mí. En cómo decidía los planes familiares sin preguntarme. En cómo me daba órdenes suaves, disfrazadas de preocupación. Es por tu bien. Es mejor así. Tú ya no necesitas eso. Como si mis deseos tuvieran fecha de caducidad. A la mañana siguiente visitamos el Alcázar. Caminé por esos jardines como si estuviera atravesando siglos de historias que no pidieron permiso para quedarse. Nadie me ofreció el brazo. Nadie me habló lento. Nadie me trató como frágil. Y por primera vez, yo tampoco me sentí así. Esa tarde, sentadas en un café bajo un toldo rayado, vi pasar a una familia. 2 adultos, 2 adolescentes. La mujer caminaba adelante, celular en mano. El corte de cabello era demasiado familiar. Mi corazón dio un salto seco. No era ella. Por supuesto que no era Laura. Pero durante un segundo vi su silueta en esa mujer y sentí algo raro, no dolor, no enojo. Algo más distante. Como cuando recuerdas un mal sueño ya despierta. Pasó. En el hotel revisé el celular. Un mensaje de Amelia. Abuela, ¿dónde estás ahora? La foto de Lisboa estuvo increíble. Se la enseñé a mi maestra de arte. Dijo que tienes muy buen ojo. Fruncí el ceño. Yo no había mandado ninguna foto. Miré la galería. Ahí estaba. Yo, en el balcón de Lisboa. Un brazo apoyado en el barandal, mirando la calle. No posando. No sonriendo forzada. Simplemente estando. Rosalía la había tomado. Respondí. Sevilla. Hace calor y todo es ruidoso y hermoso. Te llamo mañana. Te encantaría. Esa noche, acostada en la cama, pensé en todas las veces que dije, vayan ustedes. Yo me quedo. Estoy bien. Cuando no lo estaba.
cuando pagué viajes a los que no fui invitada, cuando ayudé a organizar bodas donde me senté al fondo, cuando sostuve todo, y nadie pensó que yo también podía querer algo. Por la mañana, el celular volvió a sonar. Mi hijo. No contesté. No por castigo. Por claridad. Rosalía ya estaba vestida cuando salí del baño. Sombrero grande, vestido de lino, esa seguridad suya que no hacía ruido. Hay un mercado junto al río, dijo. Y tengo ganas de regatear. Caminamos lento. El sol caía pesado. El mercado estaba vivo, gritos de precios, risas, niños corriendo con manos pegajosas. Me senté bajo una sombrilla con una bebida fría. Compré un pañuelo amarillo, brillante. Nada que yo hubiera usado antes. Pero algo en ese color me llamó. Mientras Rosalía negociaba una canasta, revisé mensajes. No sé por qué. Había un audio nuevo. De Amelia. Abuela, no sé si escuches esto. Mamá y papá están como alterados. Dicen que estás tratando de demostrar algo. Yo no creo eso. Creo que solo te cansaste de que te dejaran atrás. Yo también me cansaría. Te ves feliz en la foto. Nunca te había visto así. Llámame, aunque sea un minuto. Lo escuché 2 veces. Luego otra. Ese aunque sea un minuto me rompió. Volví sola al hotel. Me senté en la cama con el pañuelo amarillo en el regazo. Y marqué. ¿Abuela? Aquí estoy, mi amor. La escuché moverse, cerrar una puerta, bajar la voz. Pensé que te habías ido para siempre. No, dije. Solo me fui a encontrar algo que había perdido. ¿Qué? A mí. Hablamos 15 minutos. De la escuela. De sus dibujos. De un chico que le gustaba y no le hacía caso. De cosas normales. Preciosas. ¿Vas a volver pronto? Preguntó con cuidado. No lo sé, respondí con honestidad. Pero cuando vuelva, quiero verte. Claro, dijo rápido. Te quiero. Colgué con el pecho más ligero. Rosalía regresó con aceitunas y una sonrisa de triunfo. Victoria, anunció. Esa tarde, el cielo se volvió rojo al atardecer. Pensé que quizá, por primera vez, alguien en mi familia estaba empezando a verme. Esa noche no dormí mucho. No por ansiedad, por algo más profundo. Como si el suelo se hubiera acomodado bajo mis pies después de años de flotar. Por la mañana, me até el pañuelo amarillo al cuello. ¿A dónde ahora? Preguntó Rosalía. Miré la ventana. El cielo limpio. Granada, dije. Rosalía sonrió. Perfecto. Me gusta cuando eliges sin dudar. Y mientras subíamos al tren, sentí algo claro. Yo ya no estaba viajando para escapar. Estaba viajando para recordar quién era. El tren hacia Granada avanzaba con un ritmo distinto, más lento, como si también él supiera que no había prisa. Rosalía iba tarareando una melodía suave, algo sin palabras, mientras miraba por la ventana. Yo llevaba el pañuelo amarillo anudado al cuello. No porque combinara con nada, sino porque me hacía sentir visible, incluso para mí. Granada no nos recibió con estruendo. Nos recibió con respeto. Las calles eran más estrechas, los sonidos más contenidos, como si la ciudad supiera guardar secretos. Olía a piedra caliente, a naranja, a historia. Nos hospedamos en una posada pequeña, atendida por un hombre que parecía cansado de la vida, pero todavía amable. La habitación daba a una terraza con vista a tejados desordenados y ropa tendida. No era bonita en el sentido turístico. Era real. Esa tarde Rosalía decidió dormir una siesta. Yo salí sola. Caminé sin rumbo, dejándome guiar por la pendiente de las calles. Mis rodillas se quejaban un poco, pero no me detuve. No por orgullo. Por terquedad. La misma terquedad que me había mantenido en pie tantos años, ahora usada para algo mío.
Me senté en una terraza alta, desde donde se veía la ciudad extendida como un suspiro largo. Saqué mi celular. No para llamar a nadie, para apagarlo. Y entonces hice algo que no planeé. Entré a una papelería pequeña. Compré un cuaderno sencillo, tapas lisas. Nada especial. Lo pagué en efectivo y lo guardé como si fuera algo frágil. Esa noche, cuando Rosalía dormía, me senté en la terraza con el cuaderno en las piernas. El aire era fresco, silencioso. Abrí la primera página. La pluma se quedó suspendida unos segundos. Y luego escribí. No cosas bonitas. No frases sabias. Escribí verdades que nunca había dicho en voz alta. No siempre estuve cansada. Solo me cansé de no ser vista. Escribí sobre las veces que Laura hablaba por mí, sobre cómo decidía horarios, viajes, comidas, como si yo fuera una extensión del mobiliario, sobre mi hijo, que no la detenía, que no la corregía, que prefería el silencio cómodo a defenderme. Cada vez que me llamaron exagerada, me guardé una frase. Cada vez que me dijeron, tú ya no necesitas eso, perdí un pedazo. No lloré. No me tembló la mano. Escribir no dolía. Liberaba. A la mañana siguiente subimos hacia la Alhambra. No fue fácil. La subida era larga, empinada. Mis piernas ardían. Sentía el pulso en las rodillas. Pero seguí. Paso a paso. No para demostrar nada a nadie, sino porque quería verla con mis propios ojos. Y ahí estaba. Arcos. Fuentes. Sombras que parecían dibujadas con paciencia infinita. Me senté en una banca, rodeada de luz y penumbra, y pensé en cuántas manos habían construido eso. Cuántas personas habían existido sin pedir permiso, dejando huella. Rosalía me tomó una foto. Pareces alguien que recordó algo importante, dijo. Lo hice, respondí. Recordé que nunca fui solo la que se queda. Ese mismo día, al bajar, revisé el celular. No por ansiedad, por elección. Un mensaje nuevo. De mi hijo. Solo una línea. Mamá, ¿te perdimos? No era reproche. No era reclamo. Era miedo. No respondí. No todavía. Esa tarde escribí más en el cuaderno. Extraño que me llamen por mi nombre. Extraño ser algo más que útil. Pensé en Amelia. En su dibujo. En su voz cuando me dijo que estaba orgullosa de mí. En cómo ella, sin querer, estaba aprendiendo algo que yo tardé décadas en entender. Esa noche Rosalía me preguntó, ¿estás bien? La miré. Estoy despierta, dije. Es diferente. Asintió. A la mañana siguiente dejamos Granada rumbo a la costa. Cádiz. El mar apareció de golpe, abierto, respirando. Nos hospedamos cerca del puerto, en un lugar que olía a madera vieja y sal. Desde el balcón se veían barcos regresando al atardecer, redes colgando como promesas cansadas. Caminamos por la playa. Me quité los zapatos. El agua estaba fría, insistente. Me mordió los pies y me hizo reír. Vi a una pareja mayor caminando tomada de la mano. No hablaban. No necesitaban. Me senté en una roca y miré el sol caer. El celular vibró en mi bolsillo. Mi hijo otra vez. Por favor, déjanos escuchar tu voz. Saqué el teléfono. Abrí la grabadora. No ensayé. No edité. Solo hablé. Hijo, no estoy enojada. Pero sí estoy cambiada. Pasé la vida esperando que me necesitaran, que me invitaran, que me vieran. Y a veces pasó. Pero la mayoría del tiempo, no. No digo esto para que te sientas culpable. Lo digo porque es verdad. Te amo. Siempre. Pero no voy a volver al lugar donde solo soy el plan de respaldo. Si quieres que esté en tu vida, será como una persona completa.
no como alguien que se queda cuidando la casa. Buenas noches. Envié el audio. El mar susurró algo que no intenté traducir. Rosalía me miró cuando regresé. Lo mandaste. Asentí. ¿Y? Pensé un segundo. Como si por fin hubiera dicho lo que llevaba 20 años tragándome. Sonrió. Ya era hora. Esa noche soñé con un pasillo largo, lleno de puertas cerradas. Caminaba descalza. Una por una, las puertas se abrían detrás de mí. No miré atrás. A la mañana siguiente no había respuesta de mi hijo, pero había un mensaje de Amelia. Un dibujo. Yo en la playa. El pañuelo amarillo. El mar abierto. Abajo había escrito. Ella recordó quién era. Me quedé mirando la imagen mucho tiempo. Luego cerré el cuaderno. Aún no sabía cómo terminaría todo, pero algo era seguro. Ya no iba a volver a callarme. Salimos de Cádiz al amanecer. Rosalía dormía con la cabeza apoyada en la ventana del autobús, los brazos cruzados, como alguien que ha tomado demasiados trenes en su vida para preocuparse por la postura. Yo no dormí. Miré el paisaje cambiar lentamente, los campos abrirse, cerrarse, desaparecer. No estaba inquieta. Estaba preparándome. Nuestro último destino sería Barcelona. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta, pero lo sabíamos. Hay un punto en los viajes donde el impulso deja de empujarte hacia adelante y se convierte en algo más tranquilo, algo que se acomoda en el pecho. Llegamos por la tarde. El hotel era pequeño, sin pretensiones, en una calle silenciosa. La cama era cómoda. Las ventanas se abrían de par en par. Desempacamos sin hablar. Más tarde salimos a caminar. No lejos. Solo lo suficiente para sentir la ciudad bajo los pies. Los edificios parecían pintados con intención, como si alguien hubiera decidido que la vida también merecía color. Cenamos en un café escondido entre dos librerías. Yo pedí pescado. Rosalía sopa. No terminamos el vino. La conversación fue ligera, zapatos, trenes, el clima. Pero debajo había otra cosa, como una despedida que todavía no quería pronunciarse. Esa noche, en el balcón, abrí el cuaderno. La lista ya iba en la tercera página. Pensé que, si daba suficiente, me mantendrían cerca. Pero el amor comprado con sacrificio siempre es el más barato. No me dolió envejecer. Me dolió ser descartada. Cerré el cuaderno cuando el celular vibró. Era Laura. El mensaje era largo. Demasiado largo para alguien que siempre había sido breve conmigo. Hemos estado hablando. David no sabe cómo acercarse a ti sin empeorar las cosas. No fue nuestra intención dejarte fuera. Pensamos que sería más fácil para los niños. Nos dijimos que estarías más cómoda en casa, y fue mentira. No por ti, sino por nosotros. Tu edad nos asustó. Nos recordó la nuestra. Lo siento. Si algún día decides volver, queremos empezar de nuevo. Sin expectativas. Leí el mensaje 3 veces. No lloré. Me quedé muy quieta. No era una disculpa que borrara nada. Era un inicio. A la mañana siguiente Rosalía me encontró empacando. ¿Vuelves? Eventualmente, respondí. Me observó con atención. ¿Estás segura? Asentí. No regreso al lugar que dejé. Regreso a otro. 2 días después nos despedimos en la estación. Nos abrazamos fuerte. No dijimos adiós. Dijimos pronto. Esa noche, sola en el hotel, pedí una última copa de vino y me senté junto a la ventana. El pañuelo amarillo estaba doblado sobre la mesa. Mis zapatos, junto a la puerta. No me sentía terminada. Me sentía llena. El vuelo de regreso fue silencioso. No leí. No vi películas. Solo escuché el zumbido del avión y dejé que mis pensamientos se acomodaran. Cuando aterrizamos,
Nadie me esperaba. Y estaba bien. Tomé un taxi. Las calles me resultaban familiares y extrañas al mismo tiempo. La panadería donde llevaba a Amelia. El parque donde mi hijo se rompió el brazo. La farmacia donde Laura y yo compramos una prueba de embarazo hace años. Mi casa estaba exactamente igual. Las plantas vivas. El porche limpio. Entré. Todo parecía contener la respiración. No deshice la maleta. Preparé té. Me senté en la mesa de la cocina con la ventana abierta. El celular vibró. Amelia. ¿Ya estás en casa? Sí. 10 minutos después. ¿Puedo ir? Las puertas están abiertas. Llegó sin ceremonia. Me abrazó largo, en silencio. Se sentó frente a mí con la mochila colgándole de un hombro. Leí tu cuaderno, dijo. Parpadeé. ¿Mi cuaderno? Dejaste una página visible en una foto. Sonrió. Empecé uno yo también. Sacó una libreta pequeña. En la primera hoja decía: cosas que me niego a heredar en silencio. La leí completa. Cuando levanté la vista, supe algo con absoluta claridad. No me había ido solo por mí. Había abierto una puerta que ella ya estaba cruzando. Sonó el timbre. Amelia se levantó. Son ellos. Mi hijo entró primero. Más delgado. Más viejo. Laura detrás, sin maquillaje, sin postura, solo, humana. No sabemos cómo empezar, dijo ella. Me puse de pie. Ya empezaron. Vinieron. David dio un paso. No quería perderte. No me perdiste, respondí. Solo dejaste de verme. Dijo lo siento. Sin discurso. Sin excusas. Hice té. Se sentaron. No como dueños de la casa. Como invitados. No se quedaron mucho. Lo suficiente para que el silencio hiciera su trabajo. Cuando se fueron, la casa no volvió a ser la misma. Esa noche, en el porche, escribí la última página del cuaderno. No me fui por venganza. Me fui por dignidad. No soy demasiado vieja. Solo dejé de esperar permiso. Cerré el cuaderno. Respiré hondo. Y por primera vez en años, supe exactamente dónde estaba. En mi vida. No fui a cenar con ellos de inmediato. No por castigo. No por orgullo. Sino porque necesitaba sentir la forma de mi vida sin ellos dentro. Pasaron días. Luego una semana. Me levantaba temprano. Regaba mis propias plantas. Caminaba por el barrio. Cocinaba solo para mí. Comía cuando tenía hambre, no cuando alguien más lo necesitaba. La casa estaba en silencio, pero no en ese silencio tenso que conocí durante años. Este era distinto. Un silencio firme, como un suelo que por fin no se mueve bajo tus pies. Recibí una postal de Rosalía desde Marsella. Todavía creen que soy una viuda misteriosa con una herencia secreta. Déjalos. Pedé bailamos otra vez. En el reverso había un dibujo rápido, 2 mujeres bailando, una con un pañuelo amarillo levantado en el aire. La puse junto a la ventana de la cocina. Una mañana, sin pensarlo demasiado, llamé a mi hijo. El domingo, le dije. A las 5. Yo llevo el postre. Hubo un segundo de silencio. Gracias, mamá, respondió, con cuidado. Como alguien que sabe que todavía está aprendiendo a hablar. El domingo llegué a su casa con una tarta de limón. No demasiado dulce. Apenas lo suficiente para despertar la boca. Laura abrió la puerta. No se lanzó a abrazarme. No habló de más. Simplemente se hizo a un lado. Pasa, dijo. Entré como invitada. No como la mujer que antes ayudaba cada semana. Los muebles habían cambiado de lugar. Había cuadros nuevos en las paredes. No me dolió. Ellos siguieron viviendo. Yo también.
Amelia estaba ya sentada en la mesa. Yo hice la ensalada, susurró. No le digas a mamá si está mala. Sonreí. La cena fue correcta, educada, con pausas largas. Mi hijo preguntó por el viaje. Laura escuchó más de lo que habló. Yo conté fragmentos. No todo. No todo era para ellos. En un momento, mi hijo aclaró la garganta. ¿Leí? Dudó. Leí tu cuaderno. Levanté una ceja. Amelia te lo mostró, dije. Ella bajó la mirada, culpable y orgullosa a la vez. Me dolió, continuó él. Qué bueno, respondí. Se quedó inmóvil. Porque si dolió, añadí, entonces por fin me escuchaste. Asintió lentamente. Laura intervino. No queremos prometer cosas que no sepamos cumplir. Solo, aprender a hacerlo mejor. No estoy aquí por promesas, dije. Estoy aquí para ver si están cambiando. Amelia sacó una hoja doblada del bolsillo. ¿Puedo leer algo? Leyó su propia lista. Sobre mujeres que no se hacen pequeñas. Sobre no heredar silencio. Sobre aprender a irse sin pedir permiso. Nadie habló después. Cuando me fui, mi hijo me acompañó a la puerta. ¿Vendrás otra vez?, preguntó. Veremos, respondí. Las cosas buenas no se fuerzan. Antes de irme, saqué un sobre de mi bolso. ¿Qué es esto? Una copia de los boletos que cancelé, le dije. No para reprochar, para recordar lo fácil que fue borrarme. No los abrió, solo los guardó. En casa, esa noche, me miré al espejo. No era más joven, pero tampoco estaba cansada. Había líneas nuevas en mi cara. No eran grietas, eran caminos. Antes de dormir, escribí la última página del cuaderno. Cosas por las que ya no me disculpo. Querer espacio. Querer más. Decir no. Irme en silencio. Volver con vos. Y al final, más pequeño. Nunca fui demasiado vieja. Solo nadie me preguntó si todavía soñaba. Ahora ya no espero que me pregunten. Yo voy. No contesté el teléfono durante unos días después de aquella cena. No por rencor. No por castigo. Sino porque estaba aprendiendo algo nuevo y delicado. Escucharme. Me despertaba temprano. Abría las ventanas. Dejaba que la luz entrara sin pedir permiso, como yo había aprendido a hacerlo. Caminaba sin prisa. Compraba pan fresco. Cocinaba solo lo que quería comer. No más. No menos. Había pasado gran parte de mi vida ajustándome a los horarios de otros, a sus urgencias, a sus silencios. Y ahora, por primera vez, el tiempo me pertenecía. Una tarde, Amelia llegó sin avisar. Dejó los zapatos junto a la puerta y se tiró en el sillón como cuando era niña. Tomé una decisión, dijo. La miré. Voy a aplicar a un programa en Berlín. Esperé. Sabía lo que venía. Está lejos, añadió. Mamá ya entró en pánico. Sonreí. Deberías ir, le dije. No esperes permiso para vivir tu vida. Me miró como si acabara de regalarle algo que no sabía que podía tener. Sabía que me ibas a entender. Se quedó horas. Hicimos sopa. Hablamos de libros, de música, de miedo. Antes de irse, me dejó un sobre. Dentro había un dibujo, yo, de pie frente al mar, el pañuelo amarillo ondeando, los brazos abiertos. Abajo escribió. No volvió igual. Y ese era el punto. Puse el dibujo junto a la foto de Roberto. Él habría entendido. Días después llegó una carta. Papel de verdad. Tinta azul. La letra de mi hijo. No pedía perdón de forma grandiosa. No prometía cambios mágicos. Decía algo mejor. No espero que olvides. Solo quiero aprender a verte. No respondí de inmediato.
Algunas cosas no se contestan rápido. Se habitan. Pasó una semana. Luego otra. Hasta que un domingo, sin ceremonia, tomé el teléfono y llamé. «Ven a tomar té», le dije. Nada más. Llegaron sin ruido. Laura no habló de más. Mi hijo escuchó. Amelia sonrió como quien sabe que algo importante está ocurriendo, aunque nadie lo diga en voz alta. No arreglamos todo ese día. No hacía falta. Estábamos construyendo algo distinto. Más lento. Más honesto. Cuando se fueron, me senté sola en el porche con una manta sobre las piernas. El aire olía a noche y a flores. Abrí el cuaderno por última vez y escribí. No todas las despedidas son finales. Algunas son regresos a uno mismo. Cerré el cuaderno. No lo guardé. Lo dejé a la vista. Porque ya no pienso esconderme. No me fui para enseñarles una lección. Me fui porque yo necesitaba aprender algo. Que el amor no se mendiga. Que la dignidad no se negocia. Que envejecer no es desaparecer. Y que nunca es tarde para elegirte. Ahora, cuando camino por mi casa, no siento que esté esperando que me necesiten. Siento que estoy. Y eso es suficiente. Si algún día vuelvo a viajar, no será para demostrar nada. Será porque quiero. Y si alguna vez alguien vuelve a decirme que soy demasiado vieja para algo, sonreiré. Porque ya sé la verdad. Nunca fui demasiado vieja. Solo dejé de pedir permiso.